Voz de la Patria Grande. Vamos a proceder ahora al análisis, ¿no? El análisis político, económico, social. Tenemos acá a Francisco Martinelli Mazza, sociólogo y precisamente analista político. Francisco, gracias por estar acá en nuestros estudios en Buenos Aires en una jornada tan importante para Argentina. ¿Qué conclusiones podemos sacar visto lo visto? Ante todo te agradezco por haberme invitado, por darme el lugar y el espacio. A priori yo creo que el problema, o no es un problema, sino que la conclusión es preocupación o expectativa. Es decir, no sabemos qué va a pasar. Es decir, hay algo que pasó en las últimas horas, últimos minutos, que es tanto el pedido de licencia de Sergio Massa, del Ministerio de Economía, como lo que dijo Milei de que hasta el 10 de diciembre son gobierno Alberto Fernández y por lo tanto tienen que hacerse cargo de todo. ¿Qué significa esto? Yo creo que Milei, para mí, en esta etapa que queda, en estos pocos días que quedan hasta su asunción, lo que va a querer hacer es empujar a una devaluación, empujar una crisis económica. Es decir, yo lo que considero personalmente hablando es que el día martes de esta semana todos los vendedores van a estar esperando para ver cómo es que se desata la nueva rueda inflacionaria. ¿Por qué digo esto? Porque hay un tema que es especulativo, es decir, Milei ya dijo en varias ocasiones que iba a devaluar, dijo en varias ocasiones que quería dolarizar, dijo en varias ocasiones que quería abrir a un libre mercado, es decir, en otras palabras, libre importaciones. Entonces lo que se estipula, lo que se espera es, bueno, esto va a empujar la inflación. Entonces lo que hace el comerciante, que es algo normal y algo esperable, es se cura de antemano. Entonces, teniendo en cuenta eso, digo, no lo digo por decir, sino que apalancados en momentos históricos anteriores. Es decir, veamos, por ejemplo, el último balotaje que hubo en Argentina, en 2015. ¿Qué pasó en el momento que ganó Macri? Al día siguiente no se devaluó, pero lo que pasó es que varios productos aumentaron su valor. Por esta razón, por intentar cubrirse. Yo creo que lo que queda en este corto espacio de tiempo es a ver qué pasa, a ver cómo es lo que queda con el gobierno para poder regular esto, porque lo que está haciendo Milei es lavarse las manos, librarse de toda culpa y decir, bueno, yo asumo a partir del 10 de diciembre, a mí no me importa lo que pasa antes. Oficialmente asume precisamente el próximo 10 de diciembre, pero llama la atención, Francisco, que con estos pronósticos de que el día después de las elecciones va a aumentar la inflación, se va a continuar devaluando el peso, la victoria de Javier Milei haya sido tan abultada. Estamos hablando de más del 55% para el candidato a la Libertad Avanza y apenas un poco más del 44% para Sergio Massa, actual ministro de Economía. ¿Cómo se explica este hecho? Yo creo que estamos viviendo una situación complicada, principalmente en términos económicos, en el sentido de que hay que tener en cuenta que hace 8 años que el salario real, el poder adquisitivo de los argentinos, no crece, sino que ha decrecido en algunas etapas del tiempo, tanto sea el gobierno de Macri como en la pandemia, pero efectivamente no crece. Y eso está acompañado de una inflación que va por encima del salario real, del poder adquisitivo, del aumento salarial. Y en esta situación, lo que termina por pasar es preocupar mucho a una parte de la población, a una parte importante de la población. En realidad, yo estaría dispuesto a decir a toda la población, pero ¿qué es lo que posibilitó que Javier Milei aparezca como candidato? Es decir, tengamos en cuenta que tiene una fuerza política de 2 años. Si bien Milei está desde 2017 más o menos dando vueltas, como fuerza política la Libertad Avanza existe desde el 2021 cuando fue candidato a diputado nacional. Yo creo que eso, digo, lo que estoy diciendo es que para mí es la explicación más certera, porque tengamos en cuenta de que ni Juntos por el Cambio ni ahora Unión por la Patria pudieron ganar las elecciones, sino que se alzó él. Es decir, esto en realidad es una crítica o es un mensaje más que nada a la dirigencia que venía estando antes de Milei. Es decir, aquella dirigencia que estuvo gobernando durante los últimos 8 años. Sí, exactamente. Se refleja esta disconformidad no solamente hacia la fuerza perdedora, pudiéramos decir en este caso, que es Unión por la Patria de Sergio Massa, sino también hacia la alianza política conformada por Juntos por el Cambio, cuando muchos de estos votantes se decantaron precisamente por Javier Milei. Lo vemos hoy en día matemáticamente con el porcentaje tan alto que ha logrado el candidato de
La libertad avanza. ¿Cómo queda entonces configurado el escenario político argentino a partir de este momento? Yo creo que a partir de este momento no, hay que esperar a ver qué pasa. Digo, porque hoy a la mañana, a la tarde, salió la coalición cívica a decir que se iba de Juntos por el Cambio. Es decir, ¿cómo se va a reintegrar Juntos por el Cambio? Porque en realidad es verdad, perdió Unión por la Patria, el balotaje, perdió la presidencia, sin embargo, no perdió políticamente hablando. Tengamos en cuenta que ganó las elecciones generales y eso implica ganar municipalidades, ganar gobernaciones, ganar diputados, ganar senadores, también como primera fuerza en ese sentido, es decir, en términos políticos, en términos de conformación de cámaras, en términos de conformación o de tener municipios y tener gobernaciones, sigue siendo fuerte Unión por la Patria. En cambio, Juntos por el Cambio, para mí fue la fuerza más golpeada en ese sentido, y el hecho de que hoy en día, por eso no te puedo decir a partir de ahora, porque ahora se separó con la coalición cívica. Y es que vamos a ver qué pasa si se separa la Unión Cívica Radical, si el PRO se particiona. Digo, tengamos en cuenta que... Efecto dominó, pudiéramos decir, pudiera surgir. No, aparte Milei se peleó mucho con distintas facciones dentro de Juntos por el Cambio. Es más, ahora cuando salió a hablar, solamente le reconoció a Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Y el resto, porque es una coalición más grande. Bueno, ha dicho que los fiscales del PRO han puesto el cuerpo para velar por cada una de las papeletas, ¿no?, que iban a su favor. Claro. Bien, de esa manera un poco que trató de generalizar ese agradecimiento, supongo. Obviamente, yo creo que lo que quiso hacer es decir que Mauricio Macri y Patricia Bullrich son el PRO. Es decir, sacándolo de lado a, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta. Ahora, en este sentido, también pudiéramos decir que otro factor clave que se dibuja a partir de mañana serán las relaciones exteriores de Argentina, cuando Javier Milei, hoy no lo ha pronunciado, pero sí lo hizo durante el debate, criticó China, criticó a Rusia, dijo que no son países democráticos y que no quiere tener ningún tipo de vínculo con estas naciones que además integran los BRICS, una agrupación a la cual se suma Argentina a partir de enero. Hoy, reitero, no hemos escuchado que se haya pronunciado de manera tan radical. Quizás su alianza con Mauricio Macri le haya enseñado a expresarse de manera más medida, más limitada en cuanto a emociones, como era lo acostumbrado hasta el momento, pero se mantienen las preguntas, se mantiene la incertidumbre sobre las alianzas externas, ¿no?, que conseguirá o no Javier Milei. Yo creo que las preocupaciones en realidad no son solamente con las alianzas externas, sino que Milei ha dicho en varias ocasiones, incluyendo en los mismos debates. Pero yendo particularmente a tu pregunta, yo lo comparo mucho con quien puede ser Bolsonaro, por ejemplo. Es decir, Bolsonaro también se mostró, por ejemplo, muy resiliente a comerciar con China, pero sin embargo, a la hora de la verdad, ¿qué terminó siendo Bolsonaro? Fueron sus ministros que terminaron conversando con China, porque creo que Milei lo dice ahora sin estar dentro del Estado, sin conocer las funciones del Estado, sin conocer el peso que tienen comercios dentro del BRICS, como bien decís. Y yo creo que en un futuro, cuando se haga cargo del Estado y vea lo que importa, es decir, tengamos en cuenta que Brasil es el socio comercial número 1 de Argentina, China es un país al cual se le exporta un montón, es uno de los principales compradores, si no es el principal comprador de la Argentina en varios de los productos que produce el agro argentino. Es decir, lo dice ahora, por una cuestión ideológica. A la hora de la verdad, cuando se siente en el sillón de Rivadavia, lo va a seguir diciendo. Sí, hay políticas que son de Estado que quieran o no, pues no sería tan fácil violarlas o destruirlas de la noche al día. Supongamos que las quiere violar y destruir. Hagamos ese ejercicio. ¿Le conviene a él como presidente hacerlo? Es decir, es un ingreso muy importante. No es como dice él, bueno, está bien, no me compran los chinos, me compra cualquier otro. No es tan fácil. No es tan fácil generar un nuevo comprador con una gran necesidad. ¿Te va a comprar el mismo valor? ¿Te va a comprar las mismas cantidades? ¿Cómo lo vas a distribuir? Hay una cantidad de preocupaciones o cantidad de cuestiones que son referidas al comercio internacional, que no es que, bueno, cambio de comprador así como me voy a comprar una remera de otro color. No es tan fácil. Por eso digo que lo dice ahora, pero a la hora de la verdad, cuando se siente, va a ver que no es tan fácil cambiar. No es que, bueno, no le compro a China, no le vendo a China y se lo vendo a Francia, por ejemplo. No, los franceses no van a querer comprar tanto, por eso lo quieren comprar ni siquiera ese valor o quieren proteger su mercado. No, Europa está en crisis en estos momentos. Por ejemplo, entonces,
Digo Francia por decir un ejemplo en realidad, porque es cualquier otro país que no sea China. No existen tantas oportunidades, tantas opciones, lo que quiero decir. Obviamente, y más teniendo en cuenta que China es un país de más de 1.000 millones de habitantes. Y va a ser la primera economía mundial de aquí a unos pocos años. Es la primera economía mundial en términos de producción, al menos. Y en este sentido también vemos que su alianza con Israel llama mucho la atención en momentos en los cuales se critica muchísimo la política de agresión constante al pueblo de Palestina. Veíamos que hay funcionarios del gobierno de Benjamín Netanyahu que ya han felicitado a Javier Milei por su victoria. Esto de cara a la imagen internacional que va a adquirir Argentina a partir de ahora, ¿cómo repercutirá? Y yo creo que se viene viendo hace unas semanas, es decir, hace varias semanas, distintos canales, distintos programas a lo largo y ancho del mundo, como puede ser Estados Unidos, como puede ser España, han hecho casi de manera jocosa un análisis de Javier Milei, lo cual es preocupante, porque ya está tildado en varias partes del mundo como una persona al menos extravagante, por así decirlo. Yo no sé cómo va a manejar las relaciones internacionales, porque Milei siempre le habló al argentino y sus relaciones son muy con Estados Unidos. Es decir, yo creo que esto que está haciendo con Israel, para mí va a moldearse en base a lo que decía la política internacional estadounidense. Es decir, yo no creo que se vaya a cortar por su cuenta en ese sentido. Pero además promete que el país va a volver a ser una potencia mundial. Se le ve muy seguro en este aspecto. Nunca lo fue. Hay que tener en cuenta eso. Es decir, si citamos, él cita, por ejemplo, al siglo XIX. Nunca lo fue. Es decir, hubo un momento en el cual, es verdad, sí se bonanza económica. Había bonanza económica por un periodo de tiempo. Porque tengamos en cuenta que ese modelo terminó por caer en la crisis del 30. Pero ese periodo de bonanza económica, ¿quién tenía la bonanza económica? Un grupo muy elitista de los que tenían las tierras, de los latifundios. El resto de la población, ¿qué era? Era trabajadores casi que esclavos. Es decir, sí, bueno, vamos a volver a ser potencia. Uno, nunca lo fuiste, porque ser potencia implica ser una potencia productiva a nivel mundial y no te caes en una poca cantidad de tiempo, porque si no, fíjate todas las potencias mundiales que surgieron en ese siglo, que hoy en día siguen siendo potencia mundial. Y otras que han dejado de ser incluso países, ¿no? Claro. Que ya no existen. Aparte, ¿es potencia en qué? En exportar solamente materia prima. Porque la potencia que era, supuestamente, según lo que dice Milei, era exportamos productos del agro. Y ni siquiera tenían un proceso productivo encima. Por ejemplo, el cuero ni siquiera lo hacían en proceso local. Lo exportaban a Inglaterra, e Inglaterra hacían los productos de cuero, como puede ser zapatos, y lo volvían a importar. Entonces, ni siquiera textil tenía Argentina en ese momento. Voz de la Patria Grande.